Ahora nos vamos al contacto con nuestro compañero Juan Cereda, porque, claro, después de lo que surgió en el inicio de la semana con la renuncia de Marco Labaña en el INDEC, algunos se preguntan cuánto poder adquisitivo perdieron, por ejemplo, los jubilados. Recordemos que puntualmente en el caso de ellos, el aumento que otorgaba el gobierno tenía que ver con el dato inflacionario. Pero si se utilizara la fórmula que aparentemente no quiso utilizar el gobierno, la pregunta es ¿cuánto más perdieron los jubilados en este tiempo? Juan, adelante con esta información. Tano, ¿cómo estás? Así es, preocupación por la situación de los jubilados. Los especialistas advierten que la fórmula en la que se mide hoy la inflación ha perjudicado justamente los saberes de los mismos. Y vamos a hablar con Carlos Gallo, él es especialista en seguridad social. Le vamos a preguntar, en primer lugar, Carlos, ¿cuál es la fórmula en la que hoy se utiliza para medir la inflación y por qué esto ha impactado de forma directa a los jubilados, por ejemplo? Bueno, sí, bien explicaba recién el Tano, nosotros tenemos actualmente una movilidad jubilatoria, recordemos que rige desde abril del 2024, que actualiza no solo jubilaciones, sino también tengamos en cuenta que asignaciones familiares de trabajadores registrados y la asignación universal, las asignaciones universales por hijo y por embarazo. Actualizan en base, por un decreto del presidente Javier Milei, a la inflación, al IPC. Entonces, por ejemplo, ahora en febrero las jubilaciones, pensiones, asignaciones aumentaron un 2,8%, que fue lo que dio el IPC en diciembre del 2025. Inflación 2 meses para atrás. Bueno, recordemos que nosotros los jubilados y pensionados han tenido una pérdida de poder adquisitivo muy importante con el empalme al inicio de la gestión de Javier Milei, y nosotros decíamos que después tuvieron un congelamiento relativo. ¿Por qué? Porque si al jubilado le aumenta el costo de su vida 10.000 pesos y la jubilación le aumenta 10.000 pesos, no pierde ni gana. Bueno, ahora lo que nos estamos enterando es que ni siquiera ese congelamiento relativo existió, sino que aprovechando la medición de una inflación con una canasta mucho más antigua, digamos, del año 2004-2005, ha tenido una pérdida adicional. ¿Cuánto ha sido esa pérdida? Bueno, hay consultoras que ya van sacando la diferencia entre el IPC medido con esta canasta del año 2004-2005, que es la que está vigente al día de hoy, y la 2017-2018, que en principio se iba a comenzar a utilizar, y lo que terminó, como bien explicaba el Tano, terminó cayendo en la renuncia de Labaña y en las explicaciones del ministro Caputo, que no solo han venido a confirmar esto, ¿no? Han utilizado la canasta vieja porque les es más beneficioso. Bueno, la realidad es que el IPC ha sido más elevado y las consultoras... el centro CEPA dice que había un 11% de diferencia desde que asumió Javier Milei al día de la fecha. La consultora P4Q habla de un 16,2%. Bueno, en ambos casos estamos viendo que hay entre un 10 y un 20% de diferencia que podríamos agregar a la pérdida de poder adquisitivo que ya están teniendo los jubilados y pensionados, y todo lo que esta diferencia en el índice nos va generando en distintas variables. Hace unos días salió el índice, la caída de la recaudación, que termina afectando, digamos, ¿no? Las jubilaciones y pensiones dependen para el pago, terminan dependiendo también del pago de la recaudación de aportes y contribuciones de trabajadores registrados, que sabemos que se han perdido puestos de trabajo, 250.000 aproximadamente, pero también cómo ha caído la recaudación del IVA, que sirve para el pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, también ya hasta esos números terminan siendo relativos, porque la recaudación, si se habla en términos nominales y en términos reales, la recaudación aumentó un 20% más, pero si la inflación fue un 30%, tuvimos una pérdida, en términos reales, una pérdida del 10%. Bueno, ya poniendo en duda la elaboración del índice de inflación, ya ni siquiera esas variables nos permiten tener certeza. Ya es como que entramos en un océano de incertidumbre en la forma de medir el PBI, algunos bonos que se actualizaban por inflación. Bueno, genera una incertidumbre para los mercados financieros, pero bueno, acá estamos viendo que directamente ha afectado sobre el pago de las jubilaciones. Con salario de trabajadores, bueno, es relativo, porque las paritarias, algunos han tenido valores más cercanos a la inflación y algunos más lejanos, digamos, ¿no? No existen prácticamente casos durante el gobierno de Javier Milei que le hayan ganado los trabajadores a la inflación. Pero bueno, ya hasta esos análisis incluso de salario quedan en duda. Con jubilaciones y pensiones ya tenemos la certeza de que además de la pérdida de poder adquisitivo que habían tenido, ya los aumentos sabemos que han sido
por debajo del costo de vida real que tiene un adulto mayor. La medición se hace en base a una canasta 2004-2005. ¿Se puede calcular de cuánto ha sido la pérdida, de cuánto ha sido la diferencia de la inflación si se hubiera medido con la canasta del 2017-2018, como mencionó? Bueno, sí, la diferencia que se establece, digamos, que dan las consultoras es entre un 10 y un 20%. Esa es la diferencia que ni siquiera realmente vamos a tener a partir de las declaraciones, incluso ayer del ministro Caputo dice, bueno, al menos lo que él adelantó es que ni siquiera se va a utilizar. Se hablaba primero en el segundo semestre de que le iban a implementar la nueva canasta. El retroactivo no va a existir, ¿no? Digamos, una vez que se implemente una nueva canasta no se va a rever la inflación para atrás y van a recalcular para darle la diferencia a los jubilados. Lo perdido está a partir de esta trampa, digamos, ¿no? Que termina de evidenciar el ministro de Economía y que, bueno, que han dicho que el índice de 2017-18 se va a descartar y que se va a construir uno nuevo. Así que no sabemos cuándo vamos a tener una nueva actualización y al día de hoy se sigue midiendo la inflación, midiendo algunas variables, hablábamos previamente acá con Juan, midiendo algunos valores que, por ejemplo, Juan tiene más dificultades para tener en cuenta, como por ejemplo hablar de un disquete o un VHS o una llamada en una cabina telefónica. Son todas valores que se utilizan hoy en día para calcular la inflación, cosas que ya, yo no sé cuánto será el valor de un disquete, no sé si existe en el mercado o por ahí en Mercado Libre para comprar uno, pero bueno, son valores que probablemente tienen valores residuales, digamos, no existen, se toma en no cuenta, tienen Juan, aumento, por ejemplo, así que es imprescindible que se actualicen. La Internet, ¿no? Algo Sí, que hoy por hoy ya es parte de nuestra vida, casi permanente, y que en 2004 era algo que, bueno, era incipiente, si se quiere, para muchos domicilios. Sí, sí, por supuesto. Se utiliza una llamada en locutorio y no se utiliza Internet, digamos, ¿no? Con lo que significa el avance tecnológico, ¿no? Y de las comunicaciones en el último tiempo. Pero la explicación principalmente, Tano, en la no utilización, por propias declaraciones, no son conjeturas, digamos, ¿no? El ministro Caputo, la verdad que en eso es bastante claro. Dice cuál fue la trampa y por qué lo siguen frenando, que es que están esperando de terminar de eliminar los subsidios a las tarifas. Hemos tenido aumentos de tarifa de 500%. El valor del transporte también es uno de los factores principales. ¿Cuánto aumentó en los últimos 2 años el pasaje de colectivo? Hoy lo tenemos en 1.500 pesos, en 1.400 pesos, y yo no sé si llegaba a los 100 pesos el valor del colectivo cuando asumió Javier Milei y bueno, y la gestión actual de Alfredo Cornejo. Bueno, están esperando terminar de eliminar todo tipo de subsidio, que tengamos valores mucho más elevados en el transporte y en los servicios, que son imprescindibles para la vida cotidiana de la gran mayoría, principalmente de los trabajadores, y una vez que caiga, digamos que realmente tengamos valores mucho más elevados en la tarifa, ahí van a utilizar un nuevo índice de inflación. Mientras tanto, vuelvo a repetir, el rezago y lo perdido está. Lo que perdieron, en este caso, los jubilados, no va a haber una actualización de las nuevas variables para atrás para poder actualizar los haberes. Siguen siendo variable de ajuste de este modelo económico, los jubilados, también los trabajadores, por supuesto, pero bueno, es algo también, si me permitís, Tano, es algo cíclico y redundante, porque estamos ante un problema muy grave. Ya tenemos algunos datos del 2025 con respecto a la recaudación. Ha aumentado medio punto del PBI, el déficit previsional en el último año, y no es porque hayan aumentado las jubilaciones ni porque haya más jubilaciones, incluso ha caído el alta de jubilaciones fuertemente por la eliminación de las moratorias. Cae el gasto del ANSES porque disminuyen el valor de las prestaciones, pero la recaudación de ANSES cae mucho más. Tenemos caída del IVA, aportes y contribuciones, caen los puestos de trabajo, cobran menos y bueno, y la verdad es que las reformas, como la reforma laboral que impulsa el gobierno, no hacen más que profundizar, digamos, esta recesión en lo que significa la recaudación, al menos para el pago de las prestaciones de la seguridad social. Y que bueno, siguiendo el mismo camino, esto lamentablemente tiende a espiralizarse. Menos consumo va a generar menos puestos de trabajo y va a generar menor recaudación para el pago de prestaciones previsionales. Así que la verdad es que es una crisis bastante inducida por parte del gobierno. Bien, muchas gracias, Carlos. No, por favor, gracias a ustedes. Chicos, esa es toda la información. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan. Saludos a Carlos, muy amables.